Islam en Occidente. Hay algo a mí, a nivel personal, digamos, que me llama un poco... O sea, es como que no me cuadra del todo, ¿vale? ¿A qué me refiero con eso? Es como si alguien te dice, no sé, algo así como, por ejemplo, ¿cómo comer pizza si eres negro? O algo así, ¿vale? Es decir, ¿desde cuándo me afecta mi color al acto de comer pizza? ¿Vale? Entonces, esto del Islam es lo mismo. Es decir, si partimos de la base de que el Islam es simplemente la verdad y es algo natural y es algo universal, es, todo este rollo de Oriente, Occidente, Oriente, Occidente, Occidente, es como que, quiero decir, por ponernos un ejemplo, la ley de la gravedad es verdad en Oriente, en Occidente y en todas las galaxias, no cambia, ¿vale? Entonces, cuando partimos del Islam como una cultura y unos rituales, o yo qué sé, algo de una cultura específica, claro, entonces se crean estos dilemas, pero yo siempre parto de la base de que son falsos, porque yo soy occidental en mi cultura al 100% y sin ninguna apología de ningún tipo, y soy musulmán 100% porque considero que este din es la verdad y punto, y se ha acabado, ¿vale? Y el Islam al fin y al cabo se plantea a sí mismo, fijaos las frases que usa Dios en el Corán cuando habla del Islam. Por ejemplo, el mensaje está enviado lil alamin, ¿vale? Para todas las naciones. Así es como Dios lo plantea. O sea, Dios no dice, bueno, Occidente, Oriente. Quiero que entendamos que esto es un constructo, una invención nuestra, ¿vale? Nosotros las personas decimos, vale, esta frontera y esto se llama España, esto se llama Francia, esto no sé qué. En los países que Europa conquistó durante la colonización y practican o tienen estas formas se llaman Occidente. Entonces, vale, es verdad, digamos que hay una serie de países que llamamos Occidente, pues que tienen algunos elementos comunes, pues supuestamente democracia, supuestamente, yo qué sé, similitudes, pero eso no deja de ser algo circunstancial e interesante, ¿vale? Igual que los países árabes tienen una serie de cosas similares y es muy interesante, y muchos países del continente africano tienen puntos en común y eso es muy interesante, ¿vale? Eso por un lado. Y luego está el Islam, ¿vale? Entonces quería dejar claro eso. Entonces, este constructo del Islam y Occidente no es islámico, ¿vale? Entonces, cuando un musulmán te dice cuidado porque en Occidente tal, ese discurso es un discurso entre comillas político, ¿vale? No, Dios no te ha enseñado a hablar así, ¿vale? Dios no usa esas palabras en el Corán. A eso me estoy intentando referir, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del Islam, hablamos de Dios, ¿vale? La verdad. Eso por un lado, ¿vale? Ahora, yendo a lo práctico, pues es cierto que en muchos países occidentales, bueno, encontramos que algunas normas, yo qué sé, o sensibilidades, pues no tienen... Podríamos decir que, por ejemplo, yo veo en esta sociedad que hay una sensibilidad súper baja a la modestia, que la música usa muchas palabrotas, que la música habla de obscenidades. Pues yo como musulmán occidental, esta parte decidiré, digamos, conscientemente no acabar de aceptarla, ¿vale? Igual que si soy un musulmán que viene de un país árabe y veo, pues yo qué sé, una concepción del patriarcalismo que tampoco es islámica, también la voy a rechazar, ¿vale? No decimos Islam versus el mundo árabe, solo porque hay esas ciertas cosas que a lo mejor podemos no estar de acuerdo. ¿Entendéis lo que estoy queriendo decir, no? Muy bien. Bueno, pues entonces cuando Dios habla de nuestra umma, usa esta expresión de... Y la siguiente conferencia será sobre la moderación, o sea que esto conectará bien. Dios usa esta frase de وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Hemos hecho de vosotros una comunidad intermedia, ¿no? Que está en el medio, que no se pasa. Por ejemplo, tenemos... la gente tiene esta concepción o muy materialista de la vida o muy espiritual, tan espiritual que no me interesa el dunya. Y el Islam realmente lo que te está diciendo es tú tienes un cuerpo y tienes unas necesidades espirituales, puedes equilibrarlo, no pasa nada, ¿vale? De hecho, ese es el arte del Islam. Saber llevar con naturalidad todo lo que conforma tu naturaleza, ¿vale? Esa es la gracia de ser una nación intermedia. Y luego lo que Dios nos dice es litakunu shuhada ala nas. ¿Por qué os he hecho así? Que no seáis demasiado blanco ni negro, sino que tengáis este equilibrio, para que sirváis de ejemplo al resto de la humanidad,
¿vale? Y por cierto, de nuevo, aquí Dios no dice para que sirváis de ejemplo a Oriente o a Occidente, ¿vale? No existe eso en el Corán. Para que sirváis de ejemplo a la especie humana en general. Es decir, cuando yo como ser humano, digamos que yo qué sé, soy una persona que le gustan los negocios, ¿vale? A mucha gente que le gustan los negocios les cuesta encontrar una forma de armonizar con su espiritualidad, ¿vale? Pues el Islam, supuestamente nuestro papel como musulmanes es ayudar a estas personas, a esta humanidad a encontrar ese punto, ¿vale? La gente, por ejemplo, le cuesta equilibrar, o el lado contrario, hay gente que su idea de la espiritualidad es irse a vivir a un monasterio, pero luego ¿qué pasa? Pues que alguien tiene que sembrar y coger frutas, alguien tiene que transportarlas, alguien tiene que venderlas en los mercados. Quiero decir, aquí hace falta hacer cosas, hace falta trabajo, hace falta negocios, hace falta vivir. Entonces, ¿quién hace eso? Tiene que haber una forma de equilibrar, ¿vale? Ese es el tono del Islam. Por eso, cuando hablamos de las aportaciones que como musulmanes podemos hacer en Occidente, vamos a decir eso, que de nuevo la frase occidente es problemática porque son muchas culturas. Quiero decir, yo veo a gente de Irlanda practicando cosas con las que yo no me identifico, pero ellos son occidentales y yo también. O sea, es como muy heterogéneo Occidente, ¿verdad? Es como cuando te dicen los musulmanes y el burka. Mi padre es de un país que el burka es que ni siquiera es una idea, ¿vale? Cuando lo ven les llama la atención. ¿Por qué? Porque los países de mayoría musulmana son muchas culturas, ¿vale? Pues Occidente también, ¿vale? Entonces, ahora no sé por qué está diciendo eso. La idea es esta, ¿vale? Sencillamente, como musulmanes, nuestra aportación a Occidente es la misma aportación que al resto de la humanidad. Intentar crear este ideal de equilibrio, ¿vale? Primero encontrarlo nosotros como personas, ¿vale? Y eso, ya sé que no es fácil, pero es, digamos, el proceso. Es un proceso de crecimiento personal, como seres humanos, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que formas parte de una sociedad. Y fíjate, tenemos esta paranoia, hablando ya de Occidente, tenemos esta paranoia en plan, aquí es difícil, el Islam siempre es difícil porque los valores son diferentes. Y en parte es verdad que hay valores diferentes, pero hay valores comunes, ¿vale? Por ejemplo, esta es la típica conversación que tenemos todos en el trabajo. La gente ahora se ha puesto muy de moda el reggaetón. Cuando yo tenía 16 años, había un grupo de personas que escuchaban reggaetón. Ahora todos escuchan reggaetón, lo cual indica una bajada en el coeficiente intelectual de muchos adolescentes. ¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Que muchas de estas conversaciones se empieza a defender la obscenidad. No, porque esto es la libertad, tío, tal. Y cuando tú como musulmán, en cierto modo, pues ya en cierto modo aportas, digamos, a la gente el decirle, no, mira, tan negativo es irse a las montañas y no relacionarse nunca, y no casarse nunca, y no mantener relaciones íntimas nunca, tan negativo es eso como trivializar las relaciones íntimas, porque al final lo que va a ocurrir es que la gente no tendrá límites y pasará lo que está pasando ahora, familia desestructurada, muchos niños no saben ni quién es su padre o su madre, o simplemente la norma es familia rota, porque la intimidad ya no va ligada a la construcción de familias, va ligada a disfrutar, ¿vale? Y eso lo que conlleva es que, quiero decir, la gente cuando razonas con ellos, en muchos casos dicen, pues mira, hay una visión equilibrada, ¿sabes? Ni blanco ni negro. Y esa es la aportación que hacemos en la sociedad. Entonces, claro, esta mañana hemos hablado en la conferencia de cómo educar a los niños, ¿vale? Y esto es lo mismo, es muy difícil tratar esto en 30 minutos. Pero hablando de la crianza de los niños, es muy importante que a los niños, desde pequeños, les intentemos fomentar esta cultura del equilibrio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasará luego? Que cuando ellos crezcan, no tendrán tanto este dilema de o lo que la sociedad dice o lo que me han dicho en mi casa. O sea, por ejemplo, voy a daros un ejemplo. Mucha gente, la sociedad, en el instituto, la universidad, les llaman a un libertinaje extremo, ¿vale? Pero a veces en casa, yo que sé, de algunas culturas muy tradicionales también, como que todo es un tabú, ¿sabes? No puedes hablar de esto, no puedes hablar de esto, no puedes... Y cuando la persona consigue encontrar el punto en medio, ¿vale? Y esto es importante porque muchos de nosotros somos hijos de inmigrantes y todo eso, o hemos migrado y otros no. Cuando consigues encontrar el punto intermedio, parece que todos estos dilemas desaparecen.
O sea, ya no es que tengo que hacerlo como lo hacen estos, o como lo hacen los otros, o como lo hacen mis compañeros del colegio, o como me han enseñado en casa. Parece que puedes empezar a calibrar las cosas, ¿vale? Por eso creo que encontrar el punto intermedio es la esencia de que la gente viva un Islam natural en Oriente o en Occidente o en Marte, cuando nos vayamos a Marte, sin tener estos dilemas y estos choques, ¿vale? Porque estos choques son falsos en gran medida, ¿vale? O sea, es verdad que tus hijos llegará un momento en el que saldrán fuera y se les llamará pues a determinadas formas de libertinaje. No estoy negando la realidad, ¿vale? De que hay valores ahí fuera en la sociedad con los que puedas no estar de acuerdo, ¿vale? Lo único que estoy diciendo es que si no lo enfocas como ellos versus nosotros, esta gente versus nosotros, y empiezas a enfocarlo más como son humanos, como tú, que al fin y al cabo no han conseguido encontrar el equilibrio, ¿vale? Entonces hay que restaurar ese equilibrio. Parece que ya no existen estos choques, no son tan fuertes, ¿vale? Porque la búsqueda del equilibrio es una búsqueda común que tenemos todos los seres humanos, ¿vale? Entonces, en mi humilde opinión, ¿vale? La esencia de cómo vivir el Islam en Occidente es que en cierto modo te intentes, y aquí entra el concepto que tenemos de que el Islam es dinul fitra, es la religión natural, de que intentes trascender un poco todo este rollo de si soy blanco o negro, si soy oriental o occidental, si soy no sé qué o no sé cuán, y te conviertas en un ser humano, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que como ser humano entiendes que los excesos son peligrosos. Como ser humano entiendes, por ejemplo, en esta sociedad se ha perdido mucho el respeto a los mayores, ¿vale? Entonces, como ser humano recuperas una serie de valores que coinciden con los valores del Islam, porque el Islam es dinul fitra, ¿vale? Es la religión, vamos a decir religión, es el programa, o por decirlo así, el sistema que el creador del organismo humano te ha dado para que puedas optimizarlo o utilizarlo de la forma más óptima posible, ¿vale? No es de Oriente y de Occidente, o es porque mis padres son de aquí o porque mis padres son de ahí, ¿vale? O sea, aquí hay algo en el enfoque, no solo de otras personas, sino a veces de nosotros como musulmanes, que falla, ¿vale? Y la verdad que tenía otras cosas que explicar, pero no sé si me dará tiempo. Sí, tienes ¿Sí? tiempo. Pues venga. 10 minutos, de hecho. 10 minutos. Bueno, pues una de las cosas que quería hablar es que cuando Dios habla del Islam, por ejemplo, o del profeta alayhi salatu wassalam y de su misión, lo describe, ya sabéis, como rahmatan lil alamin. Un acto de rahma para todas las naciones, ¿vale? La palabra rahma, me habréis escuchado a lo mejor en algún vídeo explicar esto, lo traducimos por misericordia, pero tiene un grado más de profundidad en la lengua árabe, ¿vale? Que es que, como ya sabéis, el rahim es el útero, el lugar donde la madre está dentro, digamos, su cría, y donde la cría va creciendo hasta que puede salir y nacer y ser un ser independiente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú como madre, a cualquier cosa que dañe al niño te hace daño a ti, ¿vale? Rahma es eso, esencialmente, es lo que en castellano llamamos empatía. Lo que la gente sufre, yo lo sufro, ¿vale? Y al final, el Islam es eso, es un acto de compasión para todas las naciones. O sea, cuando tú como musulmán, voy a poneros un ejemplo, ¿vale? De la historia islámica. Cuando muchos de los comerciantes musulmanes llegaron a la costa, por ejemplo, oeste de África, ellos tenían esta idea de que yo nunca voy a timar, ¿vale? Nunca voy a ser inmoral en mis transacciones. Y la consecuencia de esto es que una gran parte del oeste de África aceptó el Islam, ¿vale? No aceptaron el Islam estas primeras personas a través de conquistas, ¿vale? Y en China pasó lo mismo. En China hay 15 millones de musulmanes y en China no hubo una conquista, al menos hasta donde yo sé. No hubo una conquista. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esa gente, porque a nosotros tenemos esta tendencia paranoica, de decir, la sociedad es tan ajena al Islam, es tan ajena al Islam. Esos chinos también eran ajenos al Islam, ¿vale? Pero seguían siendo seres humanos que cuando vieron una forma de ser humano, entre comillas, mejor, no quiero ofender a nadie, o entre comillas, más óptima, ¿vale? Esta gente tiene un buen equilibrio en lo que se refiere a su forma de adorar a Dios. Porque adoran a Dios, pero luego también hacen comercio. Porque son gente que reza y luego también juega con su familia, ¿vale? O sea, no son... Quiero decir, cuando vieron este sistema equilibrado y óptimo, ¿qué es lo que hicieron? Adoptarlo, ¿vale? Entonces,
pienso que en gran medida esta actitud defensiva nos van a cambiar porque tienen ellos estos valores tan fuertes. A mí, sinceramente, la gente teme mucho la influencia. Por ejemplo, hablando de reggaetón, a mí no me da ningún miedo. Es tan primitivo toda esta forma de pensar y de hablar que no me da miedo. Pero no me da miedo porque pienso que tengo la capacidad activa de demostrar que eso es deficiente, ¿vale? Entonces, es un cambio de actitud. Entonces, todos estos discursos de cómo nos sentimos aquí en Occidente, tenemos miedo porque nuestros hijos pueden perder, porque no sé qué. Creo que una de las primeras cosas que hace falta es el cambio de actitud. En primer lugar, tu Islam no es una cultura, ¿vale? Tu Islam es, como he dicho antes, esa es nuestra perspectiva, es lo natural, ¿vale? Y es un regalo para la humanidad. Y a veces la gente que ves ahí fuera imponiendo o predicando cosas, pues yo que sé, obscenas, banales, deficientes, en realidad gente que también necesita una guía. ¿Me entiendes? Hasta que tú no haces ese enfoque, ese cambio de enfoque, a veces creo que no le puedes ni enseñar el Islam a tus hijos. ¿Por qué? Porque partes del miedo. Y ese miedo te conduce a ser restrictivo. Y prohíbes, y machacas. Y al final creas inseguridad. O sea, tu misma inseguridad la transmites a otra generación, ¿vale? Sé que es muy complicado, no es tan fácil, pero hay que trabajar en ese enfoque, en el enfoque de que el Islam es un regalo, ¿vale? No estás tú defendiéndote porque tienes miedo de que hay cosas ahí fuera que nos van a cambiar. Y realmente no hay mucho más que pueda decir porque con 10 minutos no me da para mucho. No sé si puede alguien hacer una pregunta o algo. Sí, claro. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo que he dicho sé que es un poco abstracto, pero no puedo hacer mucho detalle en una charla tan corta. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta relacionada con lo que he hablado? ¿Alguna duda, inquietud, cosa por aclarar? Está todo claro. ¿No? ¿Los hombres tenéis alguna duda? ¿Queréis preguntar algo? ¿Tampoco? ¿Qué participativos? Es para que llenéis los 10 minutos que me quedan, que ya no sé qué más decir. 5 minutos, la verdad que son 5 minutos. Venga. Sí, Vale. hay alguien por allí. Dígame usted. Pero no sé si tiene mucho que ver con el tema, pero igual quería preguntar. A ver. A mí me dicen que yo nací en Paraguay, por lo tanto soy paraguaya y por lo tanto soy cristiana. Y yo les digo, no, Dios nos dio la opción de elegir nuestra religión, pero francamente eso me confunde un poco, porque me dicen, tú estás bautizada, ¿cómo es posible que digas que eres musulmana, que eres cristiana y tal? A ver, claro, depende de quién te lo diga, le respondes de una forma u otra. Porque si, por ejemplo, te lo dice tu madre o tu padre, debes responder con respeto. Pero a mí si alguien me dice eso, yo, a menos que sea uno de mis padres, por supuesto, yo le respondería, no estás demostrando mucha inteligencia con eso. Porque es como si yo te digo, tú naciste en un país donde la gente cree que la Tierra es plana y te bautizaron en la creencia de que la Tierra es plana. Por tanto, debes creer que la Tierra es plana. Yo buscaré la verdad y elegiré lo que yo crea que es verdad. Eso es una cosa... La persona que dice eso no está demostrando ser muy inteligente. Es como si yo te digo, tú eres colombiano, pues te tiene que gustar el reggaetón. Pues no. Y si tengo cerebro y me doy cuenta de que esta música es mala para mi intelecto, quiero decir que al fin y al cabo yo soy español y no me gustan los toros. O sea, es la persona que te ha dicho eso. Si es un amigo o un compañero de trabajo, yo me tomaría la libertad de decirle, si vas a basar tus decisiones en que el país donde has nacido, la gente cree eso, significa que no tienes intelecto. O sea, no hay ninguna diferencia entre tú y un animal de rebaño. Aparte que tú como persona tienes eres libre para decidir aquello en lo que quieres creer en base a tus principios, ¿no? A tu forma de pensar y a tu forma de razonar. Cada quien es dueño de aquello que hace y piensa. Pero para mí también lo que demuestra esa persona diciéndole eso es la falta de conocimiento hacia el que hay general al Islam. Pero esta persona es hija de musulmán que dice, ay, como odio a mi padre porque es musulmán. Y cualquier cosa que vea en las noticias son los moros, fueron los moros.
Bueno, mucha inteligencia no hay en... Es falta de conocimiento, hermano. Sí, desde luego es una falta, es ignorancia, ¿no? Es el desconocimiento. Es atrevida la ignorancia. Sí, ese es el problema, siempre es eso. ¿Perdona? Yo diría que es islamofobia porque tienen miedo de reconocerlo y aceptar. Sí, aparte que relaciona el Islam con aquello que ven las noticias simplemente, sin molestarse en saber cuáles son realmente los principios del Islam y en qué se basa. Creo que alguien más quiere preguntar algo, brevemente, que nos queda poco. Fatma, adelante. Que sea una pregunta fácil, por favor. Sí, si no, no puedo contestar. Pues, ¿cuál es la mejor manera para transmitir el Islam cuando en una familia haya diferentes creencias? Sí, ¿sabes qué pasa? Que estas preguntas, a veces la gente espera que... O sea, yo no puedo dar una respuesta mágica, porque es difícil y cada familia es diferente. A lo mejor lo que funciona en una familia no funciona en otra. ¿Cuál es la mejor manera para transmitir el Islam? Yo te digo en términos generales lo que pienso, pero muy generales. Creo que cuando hay dos creencias en una familia, como que, por ejemplo, si hay un trozo de la familia musulmana y otro trozo que no es musulmana, si tú estás todo el rato predicando, crearás más rechazo. Entonces lo que tienes que hacer es, como hemos dicho antes, intentar predicar con el ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, yo te voy a decir que creo que personas cercanas a mí, cuando ven que pudiendo salir, decido no hacerlo, ¿vale? Que pudiendo, yo qué sé, hacer cosas, no las hago, o que tengo una disciplina, eso es algo que llama la atención a la gente, que tienes disciplina. Por ejemplo, que en tu trabajo haces las cosas más meticulosa o más limpiamente. Esas cosas llaman la atención y al final no puedes hacer mucho más, porque si te pasas predicando puedes crear un efecto contrario. ¿Dónde poner el límite? Depende de la familia y de muchas cosas. Pero antes lo hablaba con mi madre. En todo el periodo de Mecca, la prédica del Islam se centró mucho en labores sociales, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo familiares que no son musulmanes, si algún día tengo la capacidad económica de ayudarles a pagar sus deudas, lo haré. Y eso a ellos les hará pensar algo, ¿sabes? Más que si pico a la puerta y digo, mira, di la ilaha illallah o te vas a quemar, ¿vale? Es decir, si adoptas este enfoque, ellos te observan y dirán, vale, esta persona es rara, es musulmana, pero progresivamente verán, es más limpia, es más disciplinada, es más compasiva, ¿vale? Porque es más educada. Por ejemplo, la cordialidad es algo que en esta sociedad se ha perdido bastante. Abrir la puerta a la gente mayor, saludar cuando entras en un sitio. Entonces, esto, que son modales, esto llama la atención. Y yo creo que al final es un poco eso. Tonterías, por ejemplo, cuando vas a comer a casa de tus tíos o de tus familiares no musulmanes, que tú fregas los platos sin que te lo pidan, ¿vale? Que tú bajas la basura sin que te lo... Es como decir, algo hay en esta persona, ¿sabes? Pues eso, hay que predicar con los actos. Dar ejemplo. Bueno, ahora, otra pregunta. Creo ahora deberíamos, si va a ser breve, sí, porque tenemos que ir a rezar el aso. Vale, pues adelante. Hermana. Wa alaikum salam. Yo soy colombiana y no me gusta el reggaetón, hermano. ¿Ves? Sí, La prueba viviente. Sí, la prueba viviente. 9, 10 años en el Islam. Como decía la hermana, sí, el cambio para nosotros como conversos es mostrarle a nuestra familia que realmente sí hay un cambio. Porque ellos lo notan. O sea, Claro. la gente que está con uno lo nota. Cuando tú hablas, cuando en mi casa llegaba y estaban todos en fiesta, venga, se toma uno, que nadie la ve. Sí, me lo hacían. Entonces, y era cierto, de pronto mis amigos de la mezquita, mis hermanos, no me veían, pero ¿quién nos ve? ¿Quién nos está viendo? Entonces es Dios. comprar la conciencia de que sí hay alguien. O sea, el Islam no es una religión con ustedes, el Islam es una religión con Allah. Entonces es tener la conciencia en lo que estamos haciendo. Y más adelante nuestras familias, ellos mismos. ¿Tú para dónde vas sin el velo? ¿Por qué no te lo pones? ¿Qué pasó? Las cosas buenas no se dejan. Así me dijeron en una de mis crisis islámicas. Mi hermana me lo dijo. Entonces cuando uno empieza a cambiar,
la gente lo nota, en nuestros trabajos lo notan. Decían, muchos dicen, es que no puedo trabajar si no tengo el velo. Yo renuncié a un banco, trabajé en una petrolera, renuncié. Me convertí en independiente en Colombia, en Bogotá, por llevar mi velo. Y yo creo que no soy la más piadosa ni nada de eso, pero cuando uno quiere algo, de verdad se hace. Entonces, había hablado con el hermano varias veces por internet. Ah, vaya. Sí. 5 personas me han dicho eso hoy ya. Sí. No, alhamdulillah. Yo creo que hablé con usted. Yo tenía los niños huérfanos del bienestar familiar en mi país, Ajá. musulmanes. Vaya. Bueno, Sí, ¿cuál es su nombre? Si no mucho preguntar. Yani. Ah, claro que me acuerdo. Yani. Sí, claro que me ¿Sabes acuerdo. quién soy? Claro que me acuerdo. vale. Claro que sí. Estoy acá conociéndote. Muy bien, alhamdulillah. Me alegro muchísimo. Pues vale. Hola. Muy rápido. Tiene que ser muy breve porque ahora vamos a empezar con la próxima conferencia a cargo de Mansur Mota. Tiene que ser súper breve. Alaikum salam. Hola. Una pregunta es, Sí. el Islam en Occidente. En África tenemos estas costumbres de tener a nuestros hijos alrededor y así se va practicando. ¿Verdad que con la influencia mala o buena, positiva o negativa de los sentir, qué posibilidad más tenemos de poder salir de este paso? O sea, ¿te refieres a la dificultad de no estar juntos? O sea, al individualismo. Sí, sobre todo para la práctica del Islam, para Sí. poder inculcar a los hijos, a los sobrinos, los niños, el culto del Islam, cuáles son las modales del Islam, y tantas cosas que solemos hacer en familia, en grupo, pero en África. Aquí, cuando Sí. ustedes están con el ordenador o con el móvil, Sí. eso es que no hay Sí. Entonces, de las dificultades del Islam, de practicar el Islam en Occidente, yo veo eso como una lema que es muy difícil Sí. de quemar. Sí. Pero aprovecho que eres joven, que eres de esta generación que más llevan su religión adentro, a ver qué consejo podemos sacarle para poder nosotros usarlo con los nuestros. Vale, muy brevemente voy a responder lo que yo pienso. Nunca hay una solución perfecta, ¿vale? Pero lo que yo creo es que, como tú has dicho, ellos usan el ordenador y las redes. Pues tenemos que ir por ahí, ¿me entiendes? Tenemos que crear programas online y tenemos que... aquellas personas que se dediquen a divulgar el Islam, o ellos, o alguien que les lleve la cuenta, pero tendrán que aprender a hacer marketing, hablando claro, a través de las redes sociales, ¿vale? Para que a esos niños, cuando enciendan el de esto, les salga este material, ¿vale? O sea, realmente es eso, es ir donde ellos están. Eso por un lado. Y la otra cosa es la presencia de centros como este, es súper importante, que hace actividades para niños. Es decir, y yo no tengo ninguna duda de que llevaré a mis niños a estas actividades, porque aunque van a jugar y van a pasárselo bien, van a absorber parte de todo esto, ¿vale? Es una respuesta así un poco rápida, pero bueno, me está Vale, pues presionando. ahí va la recomendación. Vale, pues ya está. Gracias, Carmen, por la conferencia, siempre tan interesante.